Programación a distancia para adultos. Audiotexto correspondiente al módulo número 7. Área de Ciencias Naturales. Bloque número 1. Enfermedades en los seres humanos. Punto 1. ¿Qué es enfermedad? Habitualmente decimos que una persona está sana cuando no está enferma. Pero, ¿qué es enfermedad? Podemos decir que una persona está enferma cuando pierde el bienestar o la armonía entre los aspectos físicos, sociales y mentales. La ruptura en el equilibrio de uno o más de los aspectos mencionados origina la aparición de la enfermedad. Veamos un ejemplo. Marta realiza una consulta con su médico y le dice: Doctor, estoy sin apetito y por las noches me cuesta dormir. Es extraño, le responde el doctor, sus análisis clínicos son correctos, cuénteme un poco más. ¿Ha habido algún cambio significativo en su rutina o en su vida últimamente? De hecho, estoy muy preocupada porque me encuentro en una situación laboral precaria, pues el comercio donde trabajo está a punto de cerrar y voy a quedar sin empleo. En este ejemplo vemos que los síntomas, inapetencia e insomnio, son productos de un desequilibrio en los aspectos social y mental. La inestabilidad laboral o la pérdida del empleo, un hecho social conocido como desempleo, origina un proceso mental que impacta en el aspecto físico y le produce insomnio e inapetencia. El médico puede recetarle algún ansiolítico, algún relajante para que pueda dormir, incluso unas vitaminas para estimular su apetito, pero el verdadero origen del desequilibrio, la llamada noxa, es de origen mental, el estrés, causado por una problemática social, el desempleo. Resumiendo, y respondiendo a la pregunta inicial, ¿qué es enfermedad? Enfermedad es la ruptura del equilibrio físico, psíquico y o social del organismo causado por factores externos o internos. Actividad sobre el punto 1. Piense en una situación personal en la cual usted perdió ese equilibrio, es decir, se enfermó. Luego intente identificar cuál de los tres aspectos, físico, social o mental, fue el más afectado. Punto 2. ¿Qué es una noxa? El hombre nace con una carga genética que condiciona en cierta forma su salud, pero también trae una gran capacidad de adaptación a los cambios ambientales. El individuo sano está influenciado por numerosos agentes patógenos que determinan la aparición de la enfermedad. Estos agentes son llamados noxas, entre las cuales podemos destacar a los virus, bacterias, parásitos, así como también el ruido, la contaminación, los problemas económicos o afectivos. Si el organismo logra adaptarse a la influencia de estos agentes a través de sus mecanismos de defensa, mantiene la salud. Si por el contrario no lo hace, entonces se enfermará. Resumiendo, y respondiendo a la pregunta inicial, ¿qué es una noxa? Se denomina noxa a los factores o elementos, tanto del medio exterior como del propio organismo, cuya presencia puede causar alteración o una enfermedad. Actividad sobre el punto 2. En el punto 1, se le pidió que pensara en una situación personal en la cual se vio afectado su bienestar. Identifique cuál fue la noxa causante del desequilibrio. Punto 3. ¿Cómo se clasifican las noxas? Las noxas pueden identificarse según su origen en biológicas, químicas, físicas, sociales y psicológicas. Son noxas biológicas, las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos. Son noxas químicas, los insecticidas, los plaguicidas, los venenos como el arsénico que puede encontrarse en el agua de algunas regiones o las sustancias que inoculan algunos animales como las serpientes. También lo son los gases tóxicos como el monóxido de carbono que se producen por malas combustiones de calefactores, calefones, braseros, etc. Son noxas físicas, los desastres naturales, los tornados o la sobreexposición a radiación. Son noxas sociales, la soledad, los problemas económicos, la desocupación, la ansiedad, la violencia, la discriminación y las toxicomanías o adicciones a sustancias como el paco, las anfetaminas, la cocaína, la marihuana, etc. Son noxas psicológicas, los problemas familiares, las enfermedades cerebrales, los trastornos hereditarios o genéticos y los problemas médicos derivados de la mente. Punto 4. ¿Cómo se clasifican las noxas biológicas?
Según su origen, las noxas biológicas pueden clasificarse en virus, bacterias, hongos y parásitos. Según su forma de transmisión, las noxas biológicas pueden clasificarse en directas e indirectas. La transmisión es directa cuando sucede desde un individuo enfermo a uno sano a través de estornudos, tos, besos, relaciones sexuales, etc. La transmisión es indirecta cuando sucede desde un individuo enfermo a través de un intermediario llamado vector, murciélago, rata, mosquito, a un individuo sano. También puede ser a través de seres no vivos, como el agua, aire o alimentos contaminados. Actividad sobre los puntos 3 y 4. A continuación, se propone que usted escuche el fragmento de un texto que describe una enfermedad zoonótica típica de Córdoba y que identifique en el mismo la siguiente información. 1. El nombre de la enfermedad. 2. El nombre de la noxa. 3. La clasificación de la noxa: biológica, química, física, social o psicológica. 4. La subclasificación en caso de ser biológica, es decir, ¿es un virus, una bacteria, un parásito o un hongo? 5. El tipo de transmisión: transmisión directa o transmisión indirecta. 6. El vector, es decir, si la transmisión es indirecta, ¿cuál es el individuo que permite la transmisión? Escuche atentamente el siguiente texto acerca de la rabia. La rabia es una enfermedad zoonótica transmitida al ser humano por los animales, causada por el rabdovirus, el cual infecta a animales domésticos y salvajes como perros, zorros, murciélagos y se propaga a las personas con el contacto estrecho de saliva infectada a través de mordeduras o arañazos. La enfermedad está presente en casi todos los continentes, pero la mayoría de las muertes humanas se registran en África y Asia. En cuanto a la sintomatología, el enfermo pasa por 4 fases. 1. Fase de incubación. Dura entre 60 días y un año y es asintomática. 2. Fase prodrómica. Dura entre 2 y 10 días. Aparecen síntomas inespecíficos. 3. Fase neurológica. Dura entre 2 y 7 días. Afecta al cerebro. El paciente puede manifestar hiperactividad, ansiedad, depresión, delirio, sentimientos de violencia, ganas de atacar, parálisis, espasmos faríngeos, horror al agua. 4. Fase de coma. Dura entre 1 y 10 días. El paciente entra en coma y finalmente muere por paro cardíaco o bien por infecciones secundarias. A partir de la segunda fase, es mortal en el 99,9% de los casos. La única opción de tratamiento es suministrar inmunogamaglobulinas, RIG, e inyectar entre 4 y 6 dosis de una vacuna contra el virus, lo que solo es eficaz durante la fase de incubación. Para controlar la enfermedad sirve observar lo siguiente: evitar el contacto con animales desconocidos. Procurar que perros y gatos reciban la vacuna antirrábica. Hacerse vacunar si se viaja a países con alta tasa de enfermedad o si se trabaja en una ocupación de alto riesgo. Fin del bloque 1. Enfermedades en los seres humanos. Audiotexto adaptado y generado por el profesor Alejandro Guata, tutor docente del área de Ciencias Naturales. Programa de Educación a Distancia. Continúa en el bloque 2. Salud humana. Programa de Educación a Distancia para adultos. Audiotexto correspondiente al módulo número 7. Área de Ciencias Naturales. Bloque número 2. Salud humana. Punto 1. ¿De qué hablamos? ¿Qué hablamos cuando hablamos de salud? Generalmente, cuando nos cruzamos con un amigo en la calle, solemos saludarnos diciendo: hola, ¿cómo andás? Bien. Contestamos: ¿de salud? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Respondemos. Incluso a veces acotamos: tener salud es lo más importante, no importan los problemas económicos o laborales, lo importante es tener salud. Sin embargo, tenemos salud. Consideramos necesario primero establecer lo que entendemos por salud. La Organización Mundial de la Salud definió salud como el completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad. Punto 2. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un completo bienestar? Como vimos,
Dentro del concepto de medio ambiente humano se establece que éste está dado no solo por los componentes biótico y abiótico, sino también por el sociocultural. Si consideramos al hombre como un todo, integrado por un aspecto biológico, un aspecto psicológico y un aspecto sociocultural, estar sano debe responder a todos estos aspectos. Podemos decir entonces que es el estado que se logra cuando tenemos un trabajo gratificante, las necesidades básicas satisfechas, habitamos una vivienda digna y accedemos al sistema educativo. Es importante considerar que debe haber un equilibrio entre los distintos aspectos para conservar la salud. Si se pierde el equilibrio, se pierde el bienestar y por lo tanto deviene la enfermedad. Actividad sobre los puntos 1 y 2. A la luz de lo visto en los puntos 1 y 2, detengámonos un minuto a reflexionar y responder las siguientes cuestiones. 1. ¿Es correcto explicar las enfermedades solo desde el punto de vista biológico? ¿Por qué? 2. ¿En estos momentos tenemos salud? ¿Por qué? Punto 3. ¿Quién se ocupa de la salud? La salud es un derecho, y en la Argentina esto está establecido en nuestra Constitución. Los estados son los que deben garantizar la salud de sus poblaciones. En cada país existen, o debieran existir, ministerios de salud, hospitales públicos y gratuitos, universidades donde se forman los médicos y centros de investigación. Para evitar la manifestación o la propagación, o ambas, de las enfermedades, los estados definen 3 acciones de salud, acciones de promoción, de prevención, de recuperación y rehabilitación. Veamos cada una de ellas. 1. Acciones de promoción. Están destinadas a suprimir o evitar los riesgos que puedan dañar al individuo o que afecten al medio ambiente. Para ello, es necesaria la toma de conciencia por parte de la población de que tener hábitos de vida saludables nos llevará a conservar la salud o a recuperarla más rápido en caso de enfermarnos. Esta acción es fundamentalmente educativa y consiste en divulgar los conocimientos necesarios para prevenir enfermedades y lograr conductas positivas hacia la salud utilizando los medios de comunicación. Por ejemplo, informar a la población sobre la importancia del ejercicio físico, el descanso, la buena alimentación, la higiene personal, etc. 2. Acciones de prevención. Tienden a prevenir las enfermedades tanto humanas como ambientales y a impedir su desarrollo. Estas acciones apuntan a evitar la aparición de las enfermedades. Existen acciones de prevención primaria y secundaria. Dentro de las acciones de prevención primaria sobre el individuo, podemos mencionar la vacunación o inmunización, potabilización del agua, el agregado de flúor al agua de consumo para evitar las caries, higiene de los alimentos y utensilios de cocina, buen cocido de las carnes, desinfección de los baños, control de plagas de insectos y roedores, uso del preservativo, realizar ejercicios físicos, campañas de prevención contra el SIDA, cólera, etc. Las acciones de prevención secundaria se aplican en los casos en los que la enfermedad, debido a sus características, no puede ser evitada, como el cáncer, infarto, etc. En estos casos, la acción preventiva es el diagnóstico precoz. Cuanto antes se detecte la enfermedad, más posibilidades existen de un tratamiento eficiente. 3. Acciones de recuperación y rehabilitación. Estas se llevan a cabo sobre el individuo cuando las acciones anteriores han fracasado y la enfermedad se ha producido. Se limitan a reparar los daños ya causados y es el médico el encargado de efectuarlas. Acciones de recuperación. Lograr que el enfermo recupere la actividad del órgano afectado. Si la enfermedad no deja secuelas, el individuo vuelve a su actividad anterior sin problemas, pero si aquella deja secuelas es necesaria la rehabilitación. Acciones de rehabilitación es tratar de devolver al enfermo a su actividad. Si la enfermedad ha dejado secuelas permanentes es necesario que acepte su nuevo estado y se sienta útil. Actividad sobre el punto 3. Establece a qué tipo de acción de salud, promoción, prevención, recuperación o rehabilitación corresponden cada una de las siguientes situaciones. 1. Recolección diaria de los residuos domiciliarios. 2. Campaña de vacunación para el sarampión.
3. Desinfección con lavandina de baños y letrinas. 4. Señalización de calles y rutas. 5. Extinción total del fuego de fogones en el campo. 6. Propaganda en diarios y revistas sobre donación de órganos. 7. Lavarse las manos antes de comer. 8. Trasplante de corazón. 9. Aprendizaje de la escritura braille. 10. Ventilación de las habitaciones de la casa. 11. Realizar ejercicios físicos. 12. Utilizar preservativo en las relaciones sexuales. Fin del bloque 2. Salud humana. Audiotexto adaptado y generado por el profesor Alejandro Guata, tutor docente del área de Ciencias Naturales. Programa de educación a distancia para adultos.